Buenos días, hermanos. Aquí estamos, entonces, en el Sermón del Monte. Estamos ya terminando la sección del capítulo 5, conocido como las bienaventuranzas. Las personas que son bendecidas, que son dichosas, que tienen el corazón lleno de la alegría de Dios, son los que se describen aquí en este texto. Pero hemos aprendido que este es un tanto muy paradójico. O sea que es una cosa pero parece otra. Digo, a los ojos normales. Hemos estado viendo estas paradojas. Les voy a leer unas, ya las conocen. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Esa fue nuestra primera bienaventuranza que estudiamos. Nos recordó que este mensaje, todo ello, no nada más las bienaventuranzas, pero todo este mensaje que comienza aquí en Mateo capítulo 5, tiene que ver con el reino de Dios. ¿Sí? Lo hemos recordado, pero lo volvemos a recordar ahorita. En el capítulo 4, Cristo estaba haciendo milagros, estaba haciendo muchas cosas para, nos dice el evangelista, especialmente Mateo, que a esto le interesa muchísimo, porque recuerden que Mateo escribió para los judíos, para que ellos vieran que Cristo es el Rey de Dios, punto. El evangelio de Mateo se distingue por eso entre todos los evangelios. Habla mucho del reino, habla mucho de tronos, de cetros, de pasajes que tenían que ver con el Mesías, el rey. Cuando escuchamos la palabra Mesías debemos de pensar en rey. Claro, no un rey como los reyes de esta tierra, un rey divino. Y Mateo pone muchas pruebas para evidenciar, y en todo su evangelio repite muchas veces esta frase, para que se cumplieran las escrituras, para que se cumplieran las escrituras. Y todo va enfocado a este hecho de que Jesús es el rey que viene a dar a conocer su reino. Primero el reino se ha acercado, el reino está con vosotros y luego el reino está en vosotros. Y aquí hemos estado aprendiendo que está describiendo las características de los que son miembros de su reino, o sus hijos, o los miembros de la iglesia. Hay muchas perspectivas en la iglesia para describir esto que estamos aprendiendo aquí. Y sí es paradójico, porque el reino está en este mundo. Ya, este mundo todavía no es el cielo, como estamos siendo recordados bastante fuertemente ahorita. ¿Sí? Todavía estamos viendo consecuencias muy fuertes del pecado original. Recuerden, todas las enfermedades, muerte, toda la pecaminosidad que hay en el hombre, todas estas cosas son consecuencias de haber perdido ese primer estatus de gran bendición, comunión plena, protección absoluta, de estar bajo la autoridad del Rey Dios. Cuando pecaron nuestros padres, rompieron eso y cayeron en pecado y en las consecuencias que Dios sabiamente ya les había dicho. Entonces, por eso es paradójico. Estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de los efectos del pecado, pero aquí está Cristo anunciando el reino de Dios y sus características de sus súbditos ahora y aquí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Aprendimos que el que está en bancarrota espiritual, el que llega a Dios con las manos vacías, diciendo necesito tu gracia, necesito que me regales vida, ese es, según Cristo, el que entra en el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Y esto es obvio, un resumen, ya los estudiamos uno por uno. Bienaventurados los que lloran, el que ve su necesidad y que ve la causa de su necesidad. La causa de nuestra necesidad es nuestra pecaminosidad.
Esto nos lleva a lamentar nuestro pecado, a arrepentirnos de nuestro pecado y las consecuencias que ha traído sobre nosotros. Lloramos. Bienaventurados los mansos. Dios trae esta característica a nuestra vida. Reconocemos que solo existe un rey verdadero y que nosotros nos hemos hecho reyes. Nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne ha mandado toda nuestra vida, pero ahora que hemos llegado a Cristo ha ocurrido un cambio y decimos: no yo, Señor, no mi voluntad, sino como tú nos enseñaste, la tuya. Tú eres mi rey, eres mi Señor. Y esto fue la confesión de todos los cristianos. El evangelio verdadero, la salvación verdadera, no conoce a alguien que sea salvo que no conoce a Cristo o reconoce a Cristo como el Señor que es. ¿Sí? Nosotros creemos que cuando llegamos a la salvación llegamos a conocer a Cristo como Señor, eso significa Rey, y como Salvador. No las separamos. Y aunque crecemos en nuestro conocimiento de ambas de estas cosas, y al ir avanzando en la vida cristiana podemos apreciar más y más lo que significa que Él es el Señor y Él es nuestro Señor, y aprendemos más y más y más, no hay un verdadero evangelio que no hable de Cristo como el Señor y el Salvador. Entonces hemos llegado a ser mansos. Sabemos que Él es el Señor y Salvador. Los que tienen hambre y sed de justicia, queremos lo que Él tiene más que cualquier otra cosa en este mundo. Queremos la justicia de Cristo en nosotros más que cualquier otra cosa. Ya nos desesperó lo que hemos traído de nosotros mismos, lo que ha fomentado más Satanás en nosotros cada día, y ahora queremos dejar eso. Aunque seguiremos luchando con eso, pero queremos dejar eso por algo mucho mejor. Tenemos hambre y sed de justicia. O sea, nuestros deseos que nunca se han saciado con nada en toda nuestra vida, ahora han visto que hay algo, más bien dicho, hay alguien que sí va a saciar todo. Nos acordamos de esa mujer en ese pozo, pensando que se trataba de agua física, hasta que Cristo le reveló su propia alma y se dio cuenta que había estado tratando de saciar su sed con muchas relaciones, con muchas cosas, pero había hallado a aquel que era como un manantial para saciar todos sus anhelos. Eso nos lleva a una actitud diferente. Hemos visto que Dios en gracia nos ha revelado su salvación, nos ha revelado a su Hijo, y entendemos que esto es un acto de misericordia. Dios no nos ha dado lo que merecemos. Ha tratado con nosotros no conforme a nuestros pecados, sino según su misericordia y su gracia. Lo hemos visto en Él, lo hemos recibido de Él, y no podemos evitar que esto se manifieste también en nosotros. El ser misericordiosos es un fruto de la misericordia que Dios ha hecho y puesto ya en nosotros. Es una descripción de aquel que ya conoce al Señor. Perdonamos porque Él nos ha perdonado. Bienaventurados los de limpio corazón. Aprendíamos que para nosotros, en nuestras propias fuerzas, esto era imposible. Nuestras buenas obras nunca lo pueden hacer. Nuestros rituales, ceremonias, noblezas, tantas cosas. Altruismos, en fin. Eso no sirve para limpiar esto. Para limpiar el corazón manchado que tenemos se necesita la sangre de Cristo. Es el único limpiador para limpiar la impureza moral, para quitar de nosotros la suciedad de nuestra culpabilidad, de nuestro pecado, de nuestros malos haceres. Lo único que puede quitar eso, desmanchar eso y presentarnos limpios delante de Dios es Cristo, su muerte en la cruz. Cuando lo hemos recibido por fe,
La Biblia dice que cuando hemos creído en Él, ahora podemos pedirle perdón. Y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, de toda. Es tan poderosa que puede limpiarnos de toda. Y eso es el Evangelio, Eso es lo que necesitan saber nuestros amigos. Que no importa qué cosas hayamos hecho, lo que hizo Cristo es mucho mayor. Como dice ese canto, mis pecados son muchos, pero su gracia, la sangre de Cristo, es mayor. Él nos da un limpio corazón. Luego aprendíamos la semana pasada que todo esto que son descripciones internas, ¿sí? Las que hemos visto hasta este versículo en Mateo 5 hasta 5:8, son descripciones internas, de características internas, producidas por Dios en nosotros y expresadas ahora por una voluntad renovada, por una mente como la de Cristo. Y nosotros ahora participamos en la obra que Dios ha hecho en nosotros. Dice que esto nos lleva a ser pacificadores. Aprendíamos la semana pasada que esto no solamente es ayudar a personas que están con dificultades las unas con las otras, pero que sobre todo es el buscar la paz entre los hombres y Dios. Llevar a cabo ese ministerio, como decía Pablo, se nos ha encargado este ministerio de la reconciliación. El hombre está sin paz con Dios, está bajo la ira de Dios, está en enemistad con Dios. Y el Evangelio, lo que nosotros tenemos para compartir de la persona y la obra de Cristo, de su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, su ascensión, por medio de su obra completa, Él ahora logra que Dios y hombre puedan estar juntos, puedan estar reconciliados. Él derriba, dice Pablo, toda pared intermedia, todo lo que hay que nos impide llegar a Dios. Y ahora podemos estar en paz con Dios solamente por medio de Jesucristo. Y nosotros ahora participamos, promovemos la paz. ¿Sí? Lo que cantaron los ángeles cuando llegó el Señor al mundo, ¿verdad? Que habría paz. Cristo, el príncipe de paz. Nosotros ahora predicamos eso y Dios usa nuestras vidas y nuestras palabras para que las personas busquen reconciliarse con Dios, pidan perdón a Dios, entren en un estado de paz con Dios. Bienaventurados los pacificadores. Por supuesto que el pacificador mayor de todos es nuestro Señor. Él es el que trajo la paz. Cristo vino del cielo para traer la paz a través de su muerte para todos los que creen en Él. Eso significa todos los que estamos conectados a Cristo y a su obra por fe. Fe significa no solamente aceptar los hechos de la vida de Cristo como reales. Por ejemplo, hoy hay muchas personas que están conscientes que hace 2000 años, en un día como hoy, y más o menos en esta época del año, Cristo entró en Jerusalén. Tú puedes saber eso y estar en enemistad con Dios totalmente. Es aquel que se entrega a Cristo, creyendo que su obra en la cruz fue necesario para sus pecados. Así puede estar en paz con Dios, porque Cristo es el gran pacificador. Ellos serán llamados los hijos de Dios. Ahora, llegamos al 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Se dice 2 veces la bienaventuranza, pero realmente es un solo tema. Y el marco que encierra el final de las bienaventuranzas se encuentra en el versículo 10 con la mención nuevamente del reino de los cielos. ¿Sí? Esta es otra descripción de la vida del actuar de quienes forman el reino de Dios. Se ha dicho que esta bienaventuranza es una de las que más nos hacen examinarnos de todas. Porque es una mirada directa a los efectos de nuestra conducta como hijos del reino de Dios aquí en este mundo. Escuchen otra vez. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Ahí está la unión con el versículo anterior. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí cielos está conectado con el reino de los cielos del versículo 10. O sea, el versículo 11 y 12 es una extensión de la última bienaventuranza. Pero lo que está presentando aquí nuestro Señor Jesucristo, en esta descripción de quienes somos del reino, dice que hay un padecer por su justicia. Padecer por su justicia. O como dice el versículo 11, cuando nos persiguen por su causa, por la causa de Cristo y por la causa de la justicia son idénticos. Tal vez algunos aprendieron del Evangelio equivocadamente y les compartieron el Evangelio diciéndoles que el creer en Cristo era para tener una vida tranquila. Bueno, sí hay tranquilidad en la vida cristiana, pero no quiere decir que está exenta de pruebas. Tal vez le dijeron, ven a Cristo y tu vida será como un lecho de rosas. Entonces, todavía no he visto una vida como lecho de rosas, así que, a ver, explícame un poco más. O tal vez sí, tal vez sí aceptaste ese evangelio que decía, si tú vienes a Cristo, vas a ver que se resolverán todos tus problemas económicos. O tal vez escuchaste un evangelio que decía, si vienes a Cristo, se van a resolver todos tus problemas de salud. Pero nunca te dijeron que si venías a Cristo, te iban a perseguir. Esa es otra forma de evangelizar. Hey, ven a Cristo, te van a perseguir. Pues es lo que está haciendo Cristo. Cristo nunca escondió lo que iba a pasar con sus seguidores. Nunca se los escondió. Nunca les dijo, no les va a pasar nada, no se preocupen. Él les dijo, iba a haber problemas. Hermano, creo que me voy a otra iglesia donde esté más suave la cosa. Este es el reino de Dios, hermanos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si estamos
entre los que nos pertenece el reino de los cielos y nosotros pertenecemos al reino de los cielos, podemos esperar persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Aquí nos amplía un poquito más qué aspectos puede tomar la persecución. Por supuesto que la persecución inicial de la iglesia de Cristo se trató de espada, de leones, de latigazos, de encadenamientos, Cuando las personas confesaban su fe en Cristo, se volvían enemigos públicos. No por hacer algo malo, por causa de Cristo. Muy importante que notemos la diferencia. ¿Sí? Ellos no estaban con una agenda político-cristiana. Aguas. Eso se ha puesto de moda a través de los siglos, una y otra vez, y levanta su cabecita esa bestia. Y algunos dicen, no, pues vamos a hacer esto en el nombre de Cristo y por nuestro partido, y y ahí van. Y sí, tienen choques y los meten en la cara. No. Por causa de la justicia relacionada a Cristo. Dice Cristo, por mi causa. Los discípulos sufrieron no porque promovieran rebelión al César. El Señor se aseguró de que eso no se entendiera de su mensaje. Dad a César lo que es de César, dad al gobierno lo que es del gobierno. Yo no vengo a promover un partido político, un gobierno mundano. Eso fue lo que desesperó a Judas. Eso es lo que desesperó al liderazgo religioso en Israel. Ellos querían un líder mundano militar. Pero cuando Cristo entró a Jerusalén en su entrada triunfal, entra sobre un asno. Y sus porras no son hombres armados, son niños. Sí. Nosotros no buscamos ser conflictivos. No buscamos promover una agenda político-religiosa. No se preocupen. Los que lo hacen van a darse de topes. ¿Por qué? Porque todo mundo que tiene agendas político-religiosas se dan de topes. No porque estén honrando a Dios. Cristo está hablando de que por vivir como Cristo vivió, ¿sí? No es por ser arrogantes. No. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios elegidos, los demás no, pues que se vayan al infierno. Tampoco. No es por ser ofensivos. Las palabras de Cristo, el profeta describió a Cristo. Dijo, Él no va a romper la caña cascada, ni el pábilo que humeare. Las palabras duras que tuvo Cristo, las tuvo para los que decían que tenían la verdad de Dios y que no la tenían. Pero para todos los demás, tenía palabras como, ni yo te condeno, vete y no peques más. De cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Dejen los niños venir a mí y no se los impidáis. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Dices, ¿cómo es posible? Cristo nos muestra su vida de amor, bondad y santidad era algo diferente. Eso es la razón que va a haber persecución, porque somos diferentes.
¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Eso no nos va a hacer religiosamente egoístas, ni menospreciadores, ni duros con los demás. Eso va a ser en nosotros una actitud que ama la luz, que ama a Dios. Dices, ¿y a poco eso te va a meter en problemas? Si la gente quiere a un pacificador. Miren, si se trata de nobleza, por ser nobleza nada más, el mundo te va a aplaudir. Porque eres noble, bonachón. Pero cuando lo estás haciendo, porque Cristo es tu Señor y tu Salvador, verás cómo las tinieblas te lo van a reprochar. Por eso tratamos de tener mucho cuidado en que se sepa cuando hacemos actividades para ayudar a nuestros prójimos, que no somos nosotros, que no es por nuestra bondad, es por el amor de Cristo. Que Cristo, nuestro Rey, está poniendo en nosotros esos actos que les están beneficiando. Ya sea compartiendo alimento, medicamento, alegría, casa, lo que Dios, el tipo de servicio que Dios permita que se lleve a cabo en este mundo a través de sus hijos. Siempre tiene que sobresalir en todo ello que la razón de todo y por todo es nuestro Rey. Nuestro Rey. Y eso también hace saber a las personas que no es su Rey. Y ahí viene el conflicto. Desde el inicio de la iglesia ha habido persecuciones. Todos los apóstoles sufrieron persecución. Cárceles, destierros, decapitaciones, azotes. Todos sufrieron. Esto tuvo un cumplimiento casi inmediato, lo que el Señor estaba anunciando aquí en sus discípulos del primer siglo, pero no paró ahí. Conforme va avanzando el Evangelio, siempre encuentra oposición, siempre. ¿Por qué? ¿Porque llegan haciendo malas cosas? No, es lo que dice el pasaje. Les van a acusar de hacer malas cosas, pero están mintiendo, porque ustedes están llegando a hacer buenas cosas. Me acuerdo una vez hubo una reacción en una de las colonias populares aquí en Córdoba, porque habíamos ido a tener una actividad evangelística infantil y nos acusaron de tener malas intenciones y propagaron un rumor muy triste. Y al estar platicando con los dirigentes de esa reacción, una de las cosas que les comentábamos era: nosotros no hemos venido a hacerles daño, hemos venido a compartir amor con ustedes, el amor de Cristo. No estamos buscando hacer daño a ustedes, a ninguno de su congregación. Al contrario, les hemos dado estas cosas y esas otras. Y de hecho ese ha sido nuestro propósito en estar aquí en este lugar por tantos años. Dar a conocer el nombre de Cristo y su amor. Bueno, ese día tuvimos la bendición de que esa revuelta se apaciguara. No siempre es así. Unos hermanos nuestros allá en Centroamérica, unos años antes, había pasado una situación muy similar y hubo un ataque físico en el cual perdieron la vida. Muchos cristianos pierden la vida por Cristo, aún hoy en día. Se nos hace
algo un poquito difícil de pensar aquí en el occidente, pero pues sabemos de hace poco las atrocidades en Irán, Afganistán, Irak, India, algunos países en África, China, contra aquellos quienes confiesan el nombre de Cristo. Pero no crean que México está exento también de persecución física por causa de Cristo. Sabemos de muchos hermanos en el estado de Chiapas que por ser cristianos fueron desplazados de sus tierras. No cientos, fueron miles de personas que por confesarse cristianas tuvieron que dejar sus poblados. Quizá la situación mejora, pero nos acordamos también cuando en pueblos como el de Usila, en Oaxaca, llegó el Evangelio. Hubo una reacción del pueblo en contra de los que predicaban la palabra de Dios, apedreando sus casas, amenazando con matar a las personas que habían creído en el Señor Jesucristo. En fin, hay todavía en nuestro mundo persecución física. Pero muchos de nosotros vivimos en situaciones donde por hoy, la providencia que nos ha tocado vivir es más placentera, podríamos llamarle así. Y la persecución no se da en el sentido de una persecución física. Pero ya vimos ahí otra palabrita que ayuda a entender un poco también cómo se puede dar los vituperios, las acusaciones. Nos acordamos de la historia de José en Egipto. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando ya Dios lo llevó a Egipto y le compró un hombre llamado Potifar. Y era un increíble siervo en la casa, increíble siervo en la casa. Pero su dueña, porque él era un esclavo, su dueña, la esposa del dueño, quería que José hiciera algo inmoral con ella, algo injusto delante de Dios. ¿Y saben qué? ¿Saben qué dijo José? Dijo, no. ¿Y saben qué le pasó a José? Por portarse bien, por hacer el bien, a la cárcel. Y así hoy en día, hermanos, en sus situaciones de trabajo, oye, no le digas a nadie, pero mira, aquí le vamos a hacer así a esto. No pasa nada, nada más vamos a ganar un poquito más. Tú, y si dice que no, órale. O en algunas situaciones, oye, creo que tú serías un buen candidato para esto o una buena candidata para lo otro. Nada más necesito que... y ya llenas el espacio. Algo deshonroso ante Dios, inclusive ante la sociedad. Pero el cristiano dice, no, yo no participo porque esto ofende mi conciencia y ofende a mi Dios. Tal vez alguien trabaja en un taller y en el taller se usa un lenguaje natural para el hombre natural, pero cuando llega el cristiano, ¡ay, aguas! Ya llegó el aleluya. Bájenle. Qué bueno que haya una reacción. Qué malo que no la haya. Pero la persecución toma muchas formas. Si estamos viviendo para Cristo en un mundo de pecado, esta es una reacción que promete Cristo. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a ver un pasaje. Está en Juan capítulo 15,
Juan capítulo 15. Versículo 18. Dice el Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es lo que decía hace rato. La nobleza natural, el mundo la aplaude. Hombre, ahorita está de moda el hacer donativo, y qué bueno que lo hagan, ¿eh? No critico a los que no conocen al Señor, que hacen cosas por ayudar a la humanidad, pero tienen su recompensa ahí en el reconocimiento que reciben. Pero cuando el cristiano lo hace por ser como Cristo, se torna ofensivo. Se torna, bueno, se ve como proselitismo a veces. A veces así es. Bueno, es un poquito. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo. ¿Cómo que no son del mundo? Están en el mundo. Sí, pero no son del mundo. ¿De dónde son? Son del reino de los cielos. Por eso le digo, es una paradoja esto. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos de otro lado. Y nos conducimos como de otro lado. Dice, acordaos, dice, otra vez ahí en el 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nuestra vida demuestra que el Rey Cristo nos ha hecho suyos. Es lo que está diciendo aquí. Nuestro buscar agradar a Dios, el vivir justamente delante de Dios, es lo que nos lleva a ser ofensivos al mundo. Les olemos mal, lo que dice Pablo. Que cuando servimos a Dios, nuestra vida despide un aroma. Para los que Dios va a salvar de entre el mundo, es un aroma grato que va a ser para su salvación. Pero en los que no reciben al Señor, termina siendo un olor ofensivo en nuestras vidas. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, que también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Está hablando del Evangelio. Mas todo esto harán, vean esto, por causa, esto es bien importante, por causa de mi nombre. O sea, el cristiano no hace el bien nada más por hacer el bien. Nosotros lo hacemos porque estamos buscando exaltar el nombre de Jesucristo. Esa es la diferencia. Qué bueno que haya trabajos y obras sociales por todo el mundo. Qué bueno. Pero lo que hace la iglesia, eso que puede verse como un trabajo social, debe llevar permeado en todo ello que es por causa de Cristo, por amor de Cristo. No siendo ofensivos al hacerlo tampoco. ¿Sí? No es como que vamos y regalamos una despensa y le decimos a la persona: esto te lo traigo en el nombre de Cristo, y si no crees en el nombre de Cristo eres un tonto. ¿No? O como decía un misionero que conocimos hace muchos años, tocaba la puerta, le abrían, buenos días, empezaba a compartir el mensaje y la persona empezaba a preguntar y como que dudando, no entendiendo, y le decía al misionero: tú cállate porque yo soy el misionero. No, por supuesto que eso te va a conseguir un cacerolazo, tal vez, un escobazo. Eso no es sufrir por causa de la justicia.
Lo que el Señor está hablando es por sufrir, por ser como Él es, hermanos. ¿Sí? Es una reacción por llevar la imagen de Cristo en nosotros. Es lo que está diciendo aquí. Todo esto os harán por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. A Cristo lo persiguieron por dar de comer, por sanar, por amar, por resucitar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible también que aquel amado por Dios sea tan odiado por el mundo? Y luego tenemos que pensar también, ¿cómo es posible que si Dios nos ama, vamos a ser odiados por el mundo? Recordemos las palabras del Señor: si así me hicieron a mí, recuerden que el siervo no es mayor que su Señor. Y amados hermanos, a través de toda la Escritura, los ejemplos de sufrir por la justicia de Dios, de sufrir por el Señor, o sea, hay una larga lista de nuestros hermanos quienes dieron su vida sirviendo y siendo perseguidos. Hasta en el Antiguo Testamento, cuando todavía no entendían todo, pero por hacer la voluntad de Dios. Abel, ahí está el primero. ¿Por qué? ¿Por qué murió Abel? Por sus obras justas, por agradar a Dios. ¿Qué le hizo a Caín? No le hizo nada. Es la reacción del mundo por ser como Dios. Moisés buscando guiar al pueblo. No, hombre, pobre Moisés. Les estaba salvando las vidas. Estaba sacándolos de las manos de sus enemigos. Los estaba escudando ante la ira de Dios, Moisés, en todo. Y el pueblo murmuraba, se quejaba, lo calumniaba, lo querían matar. Ya mencionamos a José, Eliseo, menospreciado, Nehemías, pobre Nehemías, por presentar la palabra de Dios que podía salvar a la nación, lo tildan de mentiroso. Lo meten en una prisión. Toma tu premio, profeta. Vamos. Todo por causa de la justicia. Nuevo Testamento. Esteban. Su mensaje era de salvación. Fue casi el mismito mensaje que predicó Pedro. Casi idéntico. Pero ahora sí, las tinieblas estaban amontonadas y listas. Lo apedrearon. Pedro y Juan, por bendecir a personas ahí en Jerusalén, los meten en la cárcel. Por ser de bendición. Bueno, sabemos que después darían su vida. Juan sería desterrado. Jacobo, por seguir a Cristo, le quitaron la cabeza. Juan el Bautista. ¿Y Pablo? ¿Qué tal su vida? Por predicar el Evangelio de Cristo, por servir al Señor. Y tomen nota, él no era ofensivo. Él, pero el mensaje de Cristo en él era lo que ofendía a las personas.
Eso es una distinción bien importante y que queda ilustrado en todos estos que estamos mencionando. No eran personas como los ejemplos que les he dado o aún otros, ¿verdad? Que en el nombre de Cristo o recíbelo o te mato, o recíbelo o te humillo, o recíbelo. O sea, diferentes actitudes egoístas, soberbias, contrarias a Cristo y que por eso hay una reacción. Claro que hay una reacción, pero no es la reacción de la que está hablando aquí el Señor. Aquí es por vivir, por hacer la voluntad de Cristo, por ser como Cristo. Esa paradoja tan increíble. Cristo, cuyas manos siempre bendijeron, nunca tomaron una piedra para aventársela a nadie. Tocaba al leproso, al enfermo, al muerto, contrario a todas sus prohibiciones ceremoniales, con tal de infundir virtud y vida y amor. Esas manos las clavaron en la cruz. Sus pies que caminaron por toda Israel, Galilea, Judea, compartiendo las buenas nuevas del reino de Dios. Esos pies los clavaron a la cruz. Esa boca que no vino a dar una ley que maldijera, sino que vino a traer la gracia y la verdad, fue abofeteada por nosotros. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De eso está hablando. La reacción que viene por vivir para Cristo y por Cristo. Y estoy hablando de todo esto porque ha habido a través de los años mucha confusión sobre este versículo. Algunos se han ido a la guerra por este versículo. Otros han agarrado un modo ofensivo de compartir el evangelio de Cristo. Hay ocasiones en que hay que ganarse el derecho de hablar el evangelio, hermanos. Hay ocasiones que Dios abre la puerta sin ninguna cosa y Él ya preparó el camino. Pero hay veces que nosotros tenemos que dar los pasos, servir, amar para poder compartir. A veces se necesita una vida de testimonio, de amar y de obedecer al Señor. Por eso es tan trágico cuando caemos en un pecado público. Tanto los líderes como algún miembro de la iglesia, porque quizá el testimonio de muchos años se cae. No estamos hablando de una vida religiosa hipócrita, estamos hablando de una realidad de la vida de Dios en nosotros, produciendo una justicia que solamente podemos decirle gracias, Señor, por permitir vivir un poco como tú, un poquitito como tú. Pero ese poquitito Dios lo toma y lo usa increíblemente, hermano. Más adelante vamos a seguir hablando de la necesidad de esta justicia en nuestras vidas y que debe de ser una justicia evidente y por supuesto que es producto de la vida de Cristo en nosotros. Pedro tuvo una gran óptica sobre esto. También Pablo. Pero quisiera que viéramos por unos momentos algunas cosas que dijo Pedro allá en Primera de Pedro. Les invito a ir a buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 2. Les recuerdo que Pedro, al estar caminando en sus propias fuerzas, a la hora que fueron a apresar a Jesús, sacó su espada. Dijo, vamos a hacer justicia de esta manera. Está esa tentación.
Pero el Señor le reprendió, le dijo, no, si así le haces, así te va a pasar, y de eso no se trata mi reino. Agarró, sanó a la persona que él había herido. Todo eso sirvió para que Pedro aprendiera. Dios nos permite pasar por cosas que nos hacen reflexionar, cosas que dijimos, cosas que hicimos, ya conociendo al Señor, pero que estaban lejos de ser justicia de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, esto es muy importante, es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo, ¿qué? Injustamente. ¿Qué quiere decir? Que hay un padecimiento que es justo. O sea, que tú te la ganas a pulso. ¿No? No está hablando de eso, está hablando de vivir por Cristo y padecer por ello. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, lo que decía hace unos momentos. Todos hemos hecho cosas que no van de acuerdo a esto. Y de esas nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos ayude a no pecar y a no ofender y a vivir de una manera de acuerdo a la justicia de Dios. Está diciendo que padeciendo injustamente, lo dice, porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Eso no tiene mérito ante Dios, no tiene reconocimiento ante Dios, no tiene valor. Mas si haciendo lo bueno, lo que es agradable a Dios, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente, oigan, es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Es lo que hemos estado diciendo esta mañana. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, aquí está su persecución o parte de su persecución, no respondía con maldición. Cuando padecía, esto ya está hablando de su muerte, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, oigan esto, vivamos ¿a qué? A la justicia. Es exactamente lo que está predicando Cristo aquí en el Sermón del Monte. Vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro aquí nos está diciendo, ¿saben qué? La razón de todo esto es por imitar a Cristo. Imitarle en su vida, y si está en sus planes que por vivir como Él, con Él, eso desencadene persecución en diferentes niveles, a Dios sea la gloria. Eso recibe aprobación de Dios. Recibe aprobación de Dios. Pero pues si pecamos y sufrimos por ello, dice, estás cosechando lo que sembraste y punto. Estamos hablando de los hijos de Dios aquí. Los que ya hemos conocido al Señor, estamos ahora viviendo de una manera que ocasiona esta reacción en el mundo pecador. Estas no son cosas que hacemos para lograr la salvación de Dios, sino porque Dios ya nos ha dado su salvación. En Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice? Está haciendo eco, ¿verdad? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué? Con mansedumbre, esto es bien importante, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, no es que sea verdad, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué? Vuelve a mencionar que todo esto es por Cristo, el que padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es un hermoso pasaje. Hay que volverlo a leer en casa. Es un hermoso pasaje. Está diciendo aquí que debemos de sufrir como Cristo, haciendo el bien. Que ese sufrimiento que puede venir a nuestras vidas, ya sea si es violencia física, si es burla, si es menosprecio, si es perder dinero, muchas cosas puede ser. Puede tomar una variedad de formas la persecución. Pero dice que el resultado va a tener un efecto también de que personas sean llevadas a Dios. Cuando la gente ve cómo reaccionamos ante la persecución, ellos dicen, oye, de veras que están con Dios. Fue hasta que prendieron 7 veces el horno de fuego ardiendo que dijeron, oye, yo creo que con esos jóvenes hebreos que echamos en el horno, en verdad Dios está con ellos. ¿Sí? Los mismos encargados se dieron cuenta y luego glorificaron a Dios. Dice Cristo, regocijaos. Gózate cuando te persiguen. Una vez más a nuestro texto. Hay otro pasaje en el capítulo 4, pero nos está acabando el tiempo. Pero ahí chéquenlo en sus casas, en 1 de Pedro 4, versículo 12, habla de la bendición de padecer con Cristo y que es un privilegio, que somos bienaventurados, lo va a decir otra vez. Bueno, otra vez allá en Mateo 5, para unas observaciones finales. Porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, que no es cierto la maldad que nos atribuyen. Dice, gozaos y alegraos. Otra vez, estamos viviendo la paradoja. Y la verdad, el cristiano es una paradoja. Gózate si estás sufriendo injustamente. Y añade una razón, el rey. El rey. Dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¡Wow! No crean que van a sufrir una sola cosa de balde. Cuando están sufriendo por mi causa, recuerden que absolutamente todo lo que sufren en mi nombre, por mi causa,
todas esas aflicciones físicas, todos esos encarcelamientos, todos esos destierros, todas esas burlas, todas esas calumnias, todos esos chismes, todas esas humillaciones, todo lo que haya sido. Dice el rey, yo les tengo un galardón por aguantar. Y se los tengo a donde van a estar, en los cielos. Nos está enseñando Cristo a que recordemos que este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos aquí. Nosotros, al igual que Abraham, no tenemos una ciudad permanente aquí, sino estamos esperando una ciudad que tiene verdaderos fundamentos y que es celestial. Nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo, aunque están aquí, están caminando aquí, recuerden que a donde yo voy, vosotros también van a estar. ¿Sí? Dios está preparando esos lugares para nosotros. Como cristianos, vivimos en este mundo sujetos a todas las inclemencias, ahorita bien recordado lo tenemos, que todo el resto del mundo, todas las otras personas. Pero hay una gran diferencia. Nosotros tenemos nuestra mirada arriba. Estamos en el torrente de los eventos de este mundo y el pecado y las violencias y todas las cosas y buscando vivir para la gloria de Dios, y eso trae sobre nosotros reacciones de los que odian a nuestro Rey. Pero nuestro Rey nos dice, recuerden, yo estoy pendiente de todo y tengo un premio para ustedes, tengo una recompensa. Alguien dirá, oye, pero eso cómo funciona dentro de la gracia, donde Dios nos da todo sin merecerlo. También la recompensa no la merecemos. La recompensa es una expresión de nuestro Padre Celestial a los que somos sus hijos. Y que nos está diciendo, hijo, pórtate así. Hijo mío amado, si te portas así, esto es lo que va a pasar. Este va a ser el resultado que en mi amor haré abundar sobre ti. Miren, el cielo es nuestra recompensa, para empezar. El poder estar con Cristo por toda la eternidad es la recompensa de recompensas. Pero Dios es tan dadivoso, es tan generoso, es tan longánime, es increíble el corazón de nuestro Padre. Él nos da aún otro incentivo en su amor. Es por el amor, es el amor de Cristo lo que nos construye. Esto no es un interés de que yo quiero una mansión más grande en el cielo o quiero tener una calle de oro más ancha enfrente de mi casa. No, esos son pensamientos de acá. Si no nos damos cuenta de la paradoja de la que hemos estado hablando, de las cosas que parecen y no son, bueno, nos vamos a quedar sorprendidos. No, pero la bendición y la plenitud de gozo que habrá derramado sobre nosotros no tiene igual. Dice que si damos un vaso de agua en su nombre no perderá su recompensa. Ahora imagínense el que sufre por causa de la justicia, el que padece por su santísimo nombre de nuestro Señor, conociendo su corazón. Él es generoso. Nos ha dado vida, pero nos dice Pablo, el mucho más, estando ya reconciliados. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Hemos padecido por causa de la justicia? Es una prueba de que somos del Señor. Los primeros cristianos, estaba bien clarito. Nuestros hermanos en los pueblos
Cuando inicia el evangelio en esos lugares, también claritito la reacción. No van a participar con las fiestas del santo patrono, a la cárcel, vámonos. Luego. ¿No van a contribuir para la tomadera que vamos a hacer? Pues entonces tienen que chapear todo el pueblo ustedes solitos. Persecuciones de diferentes tipos. Menosprecios de familiares. Pero puede pasar también como aquel misionero que lo encomendaron ir a unas minas, donde cualquier persona que llegaba a compartir el evangelio, lo golpeaban, lo maltrataban, no duraban poco ahí. Y al fin la iglesia que enviaba a los misioneros mandó a uno y aguantó una semana, aguantó 2, aguantó 3, aguantó 4 y ya le dijeron, ven, queremos que nos des un reporte de tu evangelismo en la mina. Oye, ¿cómo es que no te han golpeado, no te han sacado? Digo, pues todavía no les digo que soy cristiano. O como Corrie ten Boom y su hermana Bessie. Campamento de concentración. Sufriendo por servir a Dios. Viendo a gente morir a sus lados. Corrie, que se convirtió en una gran evangelista y sierva de Dios, un día perdió los estribos. Le dijo a su hermana Bessie, después de que vio que azotaron casi a la muerte a una persona ahí en el campamento de concentración. Dijo, Bessie, si pudiera yo tener el cuello de esa sargento en mis manos por 5 segundos, le daría su merecido. Le contestó Bessie, hermanita, acuérdate que ella está sufriendo porque no tiene lo que nosotros tenemos tanto, que es el amor de Cristo. Dios quebrantó el corazón de Corrie y buscaron ser de bendición a esa persona que estaba siendo tan mala. Y años después se entregó a Cristo durante una reunión que estaba compartiendo el evangelio, Corrie ten Boom. Bienaventurados, gozaos, regocijaos, porque así hicieron a los profetas. Estás en buena compañía. Si estás sufriendo por causa del evangelio, tienes buenos acompañantes. Todos los profetas del Señor, todos los apóstoles del Señor, los siervos de Dios. Entonces, si estás pasando dificultades por causa de tu fe en el Señor Jesucristo, da gracias a Dios. Lo que es más, no solo des gracias a Dios y te resignes, no, regocíjate. No le guardes rencor a los que te están haciendo daño, como lo hicieron las ten Boom ahí en el campo de concentración. No pequemos como es el pensamiento normal. Perdono, pero no olvido. No, pues no. Ese no es el corazón de Cristo. Eso no es padecer por causa de la justicia. Y si para alguien es totalmente extraño de lo que estamos hablando y que nunca ha sentido el rechazo de algún familiar, de algún amigo, de alguien por causa de ser hijo de Dios, por ser cristiano, pues te llamamos hoy a que le entregues tu vida al Rey Cristo. Hay lugar en su reino para ti. Cree en Cristo. Entrégale tu vida. Obedécele el resto de tus días. Y espérate a que venga persecución por causa de la justicia. No por tus características personales, sino por las de Él que tendrás en una vida nueva que Él te va a dar. ¿Quieres ser como Cristo? ¿Lo puedes ser? Él te ofrece su vida. Ese es el evangelio. Su vida en ti.
para la gloria de Dios. Con tus pecados perdonados, con el cielo esperándote, aprobado por Dios, por Cristo. Y aparte de eso, recompensas que ni siquiera sabemos cómo describirlas. Gracias a Dios por Cristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra, y que nos ayude a vivir para Él.